En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor, Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, porque me permite estar frente a su presencia para estudiar su santa y divina palabra contigo. También te agradezco a ti, porque me permites entrar a tu hogar para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a Dios, porque hasta este momento nos ha preservado la vida. Te la ha preservado a ti y a tu familia, y también a mí y a mi familia. Estamos ya a un año que comenzó la pandemia del coronavirus. Este día es marzo 9 del año 2021. Exactamente, en el mes de marzo del año 2020 comenzó la pandemia. Dios tiene un propósito contigo y con tu familia, y también es el mismo propósito para mí y para familia. Y el propósito es darnos la oportunidad que nos pongamos a cuentas con Él, que le aceptemos como nuestro Salvador y Señor, y de esta manera Él podrá darnos la vida eterna. Como tú ves, me encuentro en un parque que tiene cañones. Este es un parque histórico de la ciudad de Alexandria, del estado de Virginia, en los Estados Unidos de América. Este parque fue uno de los cuarteles en los cuales se atrincheró el ejército del norte para combatir contra los estados del sur. Durante la guerra civil que se libró en esta gran nación mundial, los Estados Unidos de América. La guerra civil se llevó a cabo del año 1861 al año 1865. Hay muchos cañones en derredor que la cámara no alcanza a enfocar. También, tanto a mi izquierda como a mi derecha, hay túneles a donde los ejércitos de los estados del norte guardaban sus municiones para no permitir que el ejército de los estados del sur se tomaran esta ciudad tan importante de ese tiempo y aún todavía. No muy lejos de aquí, a mis espaldas, está la ciudad capital de la Unión Americana, Washington, D.C., y el propósito de los estados del sur era invadir la ciudad capital. Es por eso que todos estos lugares del norte de Virginia son muy históricos, pero principalmente esta ciudad de Alexandria tiene una historia muy importante y aún es una de las ciudades más visitadas aquí en los Estados Unidos por el turismo internacional. Muy bien, te invito a que con mucha reverencia inclines tu rostro para que busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, porque me tienes frente a tu presencia, como tu instrumento a través del cual tú compartirás este mensaje. Te pido, Dios, que nos ayudes a entregarnos totalmente a ti,
para que seas tú quien tomes control de nuestros pensamientos y seas nuestro Maestro por excelencia en esta hora. Padre, en tu nombre abriremos tu palabra. Que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En esta hora continuaremos estudiando este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y estudiaremos la lección número 17, que se titula Los juicios de Dios sobre la tierra. Este es un tema muy interesante. Los juicios de Dios sobre la tierra. Como seres humanos, la palabra juicio para nosotros tiene una connotación de temor, tiene una connotación de miedo. Pero déjame decirte, querido amigo que me escuchas, de los juicios que vamos a estudiar, son juicios justos y verdaderos. Son juicios transparentes. Son juicios que ejecutará nuestro Dios Padre. ¿Y de quién dependerá el veredicto del juicio? No dependerá de una decisión arbitraria de Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo. La decisión dependerá de tus decisiones y de mis decisiones. Es por eso que en esta hora estudiaremos sobre algunos aspectos que nos advierte el Señor para que podamos vivir piamente ante su presencia durante el tiempo que nos queda antes que venga en gloria y majestad para llevarnos como su iglesia a la patria celestial. Esta lección comienza con la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, y versículos 25 al 28, que dice así: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado es el Señor. Querido amigo que me escuchas, permítame repetirte el versículo número 25. Dice así: entonces habrá señales en el sol. ¿Qué señales se han dado en el sol como cumplimiento profético de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Como adventistas del séptimo día que somos, por la gracia de Dios, creemos que este cumplimiento se dio el 19 de mayo del año 1780. ¿Qué sucedió en esa fecha? El sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. Nunca antes se ha dado este fenómeno en la historia de este mundo, que en pleno día, bajo un sol radiante, el sol se oscurezca
y que las aves comiencen a buscar sus nidos porque piensan que ha caído la noche. Querido amigo, no hay duda alguna que este acontecimiento profético ha tenido su cumplimiento. Además, la palabra de Dios dice que también habrían señales en la luna. ¿Cuándo sucedió esto? En la noche del mismo día, el 19 de mayo del año 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. Oh amigo, fue un fenómeno único. La historia registra este acontecimiento. Te invito a que estudies las enciclopedias americana e inglesa o británica y busca estos acontecimientos proféticos cumplidos de los cuales estamos estudiando. Dios, en su infinita sabiduría, permite que estos datos históricos estén registrados todavía en la historia universal. La historia es un brazo derecho de la palabra de Dios, a través de la cual se comprueba que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. También el versículo dice que habría señales en las estrellas. ¿Cuándo sucedió esto? Escucha, esta señal se cumplió por lo menos en parte el 13 de noviembre del año 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia del mundo. Sí, querido amigo que me escuchas, una vez más te digo, estudia estos acontecimientos sobrenaturales que se dieron en las fechas que te he compartido. Busca en las enciclopedias mundiales de mayor alcance y vas a encontrar una descripción minuciosa de cada acontecimiento que estoy compartiendo contigo en este momento. Nuestro Señor Jesucristo dijo que esto sucedería y sucedió. Alabado es su nombre. ¿Qué importancia tiene para nosotros estudiar este mensaje? La importancia que tiene es que, así como se ha cumplido lo que ya estaba escrito, de igual manera se cumplirá lo que está escrito y todavía no ha acontecido. Dios es nuestro Dios. Su palabra es poder y su poder es infinito. No dudemos en ningún momento que lo que falta por cumplirse se cumplirá, porque así lo dice el Señor en su palabra. Sigue diciendo la palabra de Dios que después de estas señales que ya se cumplieron, dice que en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Querido amigo que me escuchas, qué interesante que después de estos 3 acontecimientos sobrenaturales que se han cumplido, hoy más que nunca el mundo está muy preocupado, observando los fenómenos sobrenaturales. Hoy más que nunca hay angustia de las gentes, y la gente está confundida por causa del bramido del mar y de las olas. Tú y yo somos testigos del cumplimiento de estos acontecimientos proféticos. Somos testigos de todos los tsunamis que se han dado desde fines del siglo pasado hasta este año 2021.
literalmente, hay preocupación. Hay grandes amenazas de tsunamis por doquier. Nos damos cuenta que las ciudades no están preparadas para enfrentar una embestida marítima de esta naturaleza. Puedes revisar los videos que hay en el internet, cómo grandes ciudades han sido abatidas por los tsunamis, cómo centenares de personas han quedado sepultadas en escombros. Parece que son películas de ciencia ficción lo que se ve en las noticias acerca de los tsunamis. Dios quiere salvarte a ti y a mí, y es por eso que nos advierte que tengamos muchísimo cuidado, que seamos muy atentos en observar las cosas que estamos viendo a nivel mundial. Sigue diciendo la palabra de Dios: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Querido amigo que me escuchas, Dios nos está diciendo en esta hora que otros acontecimientos peores le esperan a este mundo. Nos gustan las buenas noticias, pero déjame decirte, tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual como está escrita. El Señor dice que grandes penumbras le esperan a este mundo. Querido amigo que me escuchas, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, si tú y yo sabemos que el mundo está confundido, la gente está preocupada, según lo que estamos estudiando, no es nada lo que estamos viviendo para lo que vendrá. ¿Lo crees? Te pregunto, ¿crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Crees en su palabra? Yo creo en la santa y divina palabra de nuestro Dios. Pues creamos en lo que estamos estudiando, que a este mundo le esperan cosas peores de las que ya está viviendo. El mundo entero es testigo de lo que se sufre en una pandemia. Hemos llegado ya a un año de este azote mortal del coronavirus. Y estamos estudiando que a este mundo le esperan cosas peores, porque estos 3 acontecimientos que dio nuestro Señor Jesucristo ya se cumplieron, y dijo que después de estos acontecimientos vendrían cosas peores para este mundo, y es precisamente lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora escucha esta promesa, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sí, querido amigo que me escuchas, esta es una promesa de nuestro Dios. Esta promesa está garantizada, está firmada con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este mundo no está destinado a sufrir eternamente. Tú y yo no estamos destinados a sufrir por toda la eternidad. Tristemente, este mundo es la única oveja perdida de toda la creación de nuestro Dios. Hay otros mundos, hay vida en otros mundos, dice la palabra de Dios. Pero este mundo es la única oveja perdida en toda la creación de nuestro Dios. Pero sabes,
este mundo, ha sido rescatado de las garras del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo venció a Lucifer, que ahora se llama la serpiente antigua, diablo y Satanás. Lo venció en los atrios celestiales, y dice la palabra inspirada que lo derrumbó con la tercera parte de ángeles. También lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ahora, aunque el diablo se adjudique dueño y con derecho de este mundo, déjame decirte que no lo es. Lo pelea, es más, te pelea a ti y me pelea a mí. Al principio dije que Dios tiene un propósito para tu vida y para tu familia, y es el mismo propósito para mí y para mi familia, y este propósito es darnos la vida eterna. Amén. Querido televidente que me escuchas, la promesa es que cuando llegue el tiempo en el reloj de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo vendrá en gloria y majestad para llevarnos con Él por toda la eternidad. ¿Dices amén? Yo digo amén. Gloria a Dios por esta promesa solemne. Dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué nubes acompañarán al Señor? Nubes de ángeles celestiales. Y termina diciendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado es el Señor. El Señor te dice a ti y a mí que cuando veamos estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que ya estamos viendo. Nos dice que levantemos vuestra cabeza al cielo y que sepamos que nuestra redención está cerca. Qué promesa tan solemne esta. Pero la pregunta es: ¿cómo debo de vivir para que esta promesa me alcance? ¿Cómo es que yo debo de vivir para poder ir a morar con mi Señor por toda la eternidad al reino de los cielos? Es sobre esto que vamos a estudiar en este momento. Dice la pluma inspirada, querido televidente, querido amigo que me escuchas, si tú no entiendes la frase que usamos los adventistas del séptimo día, la pluma inspirada, te animo a que busques una iglesia adventista del séptimo día y consultes al pastor o a un miembro de iglesia y pregúntale: ¿qué es el espíritu de profecía o la pluma inspirada para ustedes como adventista del séptimo día? Y con mucho gusto se te va a ayudar. O si tomas a bien, puedes comunicarte con nosotros en el número de teléfono que aparece en pantalla. Vivimos en los Estados Unidos de América, pero este número telefónico tiene la aplicación de WhatsApp. Esto significa que de donde quiera que tú llames, tu llamada será gratuita. O si prefieres, puedes comunicarte con nosotros en el correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto te vamos a atender. Damos gracias a Dios por los que se comunican con nosotros. La semana pasada se comunicaron varias personas con su servidor. Doy gracias a Dios y los tengo en oración. Dice la pluma inspirada: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
Está repitiendo el versículo 26 de la lectura bíblica que hemos estudiado. Ahora escucha lo que dice el Señor. Oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Me llama la atención que el Señor hace un llamado específicamente al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Querido amigo que me escuchas, no sientas que te estamos despreciando. Al contrario, sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene ovejas en otro redil. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y no está dentro de su pueblo. Repito, el Señor tiene ovejas en otras iglesias. Pero de acuerdo al texto y contexto bíblico, cuando el Señor dice pueblo de Dios, se refiere a una iglesia militante, a una iglesia que cumple las características bíblicas. Con respeto y humildad lo digo. Cuando aquí el Señor dice, oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades, está refiriéndose a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero este mensaje no te excluye a ti, querido amigo, si no eres adventista del Séptimo Día. Este mensaje es para el mundo entero. Pero la mayor responsabilidad que Dios pone en esta lección es para su pueblo, para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escucha lo que dice. Si tan solo nosotros tuviéramos conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es aquel conjunto de prácticas o enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Será que nosotros como adventistas del Séptimo Día podríamos caer en idolatría? Dentro de las grandes ciudades, dentro de las grandes metrópolis, toma en cuenta que está enfatizando las grandes ciudades. Déjame decirte que sí. En esta vida, todos necesitamos mejorar para honra y gloria de nuestro Dios. Pero es triste ver y saber que personas que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día participan en grupo de actos idólatras dentro de las grandes ciudades. Y tú dirás, ¿a qué se refiere? ¿O a qué me estoy refiriendo? Yo recuerdo que no hace muchos años pude darme cuenta de un grupo de jóvenes de mi amada Iglesia Adventista del Séptimo Día que organizaron un viaje a Las Vegas, Nevada. Y fueron a participar de los juegos de casino. Te pregunto, ¿está bien o está mal ante los ojos de Dios? El Señor te llama a ti y a mí, querido joven adventista del Séptimo Día, a que tengamos mucho cuidado en no caer en la idolatría de las grandes ciudades en las cuales vivimos. No son los casinos lugares propios para un hijo o hija de Dios. No son los casinos de ninguna ciudad de los Estados Unidos de América lugares propios para un dirigente de la obra del Señor.
Tristemente también tuve la oportunidad de ver a un grupo de jóvenes organizándose para ir a un estadio de soccer, para ir a ver jugar grandes selecciones, porque en ellas venían grandes estrellas de soccer a nivel mundial. ¿Acaso no es esto una idolatría? Comparto esto no porque yo me sienta mejor que tú. Lo comparto porque el Espíritu Santo me ha hablado a mí primero y me está diciendo una vez más en este momento que debo de tener mucho cuidado en no practicar las idolatrías de las grandes ciudades. Porque a estas grandes ciudades les esperan grandes juicios de Dios. Estas ciudades se están convirtiendo como Sodoma y Gomorra. Y Dios ha dicho que con el poder de su palabra las va a destruir, pero no quiere destruirte a ti ni tampoco a mí, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas. No quiere destruirte a ti, querido amigo que me escuchas. Dios nos dice que vivamos en este mundo, pero que no practiquemos las cosas del mundo, porque los juicios de Dios caerán sin misericordia. Es por eso que al principio te dije, ¿de quién dependerá el veredicto del juicio divino? Dependerá de ti y de mí. Permítame compartirte una visión de la mensajera del Señor, Elena G. de White. Dice así: no hace mucho tiempo, una escena muy impresionante pasó delante de mí. Y escuche la visión o la escena. Debo de aclarar que las visiones se dan en sueño o viendo físicamente. En este caso, fue una escena que la sierva o mensajera del Señor presenció. Escucha la escena o visión. Vi un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas hermosas mansiones y causando su instantánea destrucción. Escuché a alguien decir: nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Ahora escucha. Otros dijeron: vosotros lo sabíais. Entonces, ¿por qué no nos lo dijisteis? Nosotros no lo sabíamos. Oh, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, la mensajera del Señor vio en visión grandes bolas de fuego que caían sobre grandes mansiones de las grandes ciudades del mundo. Y pudo escuchar en la visión que una gran multitud reclamó a un pueblo. ¿Y quién era ese pueblo? Los impíos reclamaban a la iglesia adventista del séptimo día. Y el reclamo consistió en lo siguiente: nosotros estábamos asustados viendo las señales del mundo. Así comenzamos el estudio de esta lección. Estábamos a las expectativas, pero nunca nos imaginamos que los juicios de Dios vendrían tan pronto. Pero ustedes lo sabían. ¿Y por qué no lo enseñaron? ¿Y por qué no lo predicaron? Personalmente, me siento muy preocupado al estudiar esta visión. Mi pregunta es: ¿estoy yo cumpliendo con la voluntad de Dios al advertirle al mundo lo que viene? ¿O estoy guardando silencio? El Evangelio es un contenido completo. Hay diferentes clases de temas evangelísticos. Está el evangelismo de cosecha, el evangelismo de siembra, luego el de cosecha, luego el de reavivamiento profético. ¿Qué clase de evangelismo le estamos predicando al mundo como iglesia adventista del séptimo día que somos?
¿Estamos predicando un mensaje urgente o estamos predicando un mensaje como si Jesús no vendrá nunca? En esta visión se le mostró a la mensajera que el pueblo mundano le hizo un reclamo al pueblo de Dios. Que tú y yo no vayamos a ser recriminados en aquel día. Doblemos rodillas en ayuno y oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir con su voluntad. Predicarle al mundo a tiempo y fuera de tiempo de los juicios que le esperan. Sigue diciendo la pluma inspirada. Esto ya no es parte de la visión. Dice: pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones. Escucha las aflicciones que vendrán entre las naciones. Una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Querido amigo que me escuchas, siento mucho tener que decirte, pero lo estamos estudiando en la palabra de Dios, que a este mundo no le espera un porvenir mejor. Es posible que esta pandemia del coronavirus pase y rogamos a Dios para que pase. Pero nuestro Dios nos está diciendo en esta hora que cosas terribles le vienen a este mundo. ¿Y quién debe de predicar este mensaje? Dice que el pueblo de Dios. Sigue diciendo: como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fuerza depende de no separarnos de Él. Escucha, ¿de qué depende nuestra fuerza? De no separarnos de Él. Y está hablando de la fuerza de predicar el Evangelio. Está predicando de la fuerza de predicar el Evangelio profético a este mundo que perece. Esto me está diciendo claramente a mí que yo puedo estar dentro de la iglesia adventista del séptimo día y estar separado de Jesús. Y en aquel día del juicio divino puedo ser encontrado falto. Porque muchos se perderán eternamente por mi culpa, porque no les advertí lo que vendría. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ¿qué mensaje tan urgente es este que tenemos? No tenemos tiempo que perder. Dice: los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego e inundación. Dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. Alabado es el Señor. Perdón. Estamos estudiando acontecimientos proféticos que los estamos viendo y viviendo. Guerras y rumores de guerra. Destrucción por fuego e inundación. Querido amigo que me escuchas, ¿acaso no te das cuenta de las grandes destrucciones que hay por incendios en diferentes lugares del mundo? En Australia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, y de los que no nos damos cuenta. ¿Qué te dicen a ti y a mí? ¿Qué nos dicen estas señales? Dice aquí la palabra de Dios que estas señales nos están diciendo que el Señor viene pronto. Además, ¿acaso no somos testigos de las grandes destrucciones que hay por inundaciones? ¿Sabes? Si haces un estudio minucioso de los huracanes que han habido en este siglo XXI, te sorprenderás que en estos 20 años ya hubieron más que en los últimos 50 años del siglo pasado. Y no solamente mayores en número, sino que más desastrosos. ¿Qué nos dicen estas cosas? Nos dicen que el Señor viene pronto.
No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Perdón, el tiempo no me alcanza para hablar sobre esta cita, sobre estas líneas que habla del capítulo 11 del libro de Daniel. Yo te invito a que dobles rodillas y lo estudies con ayuno y oración. Yo prediqué un tema guiado por el Espíritu Santo y puedes encontrarlo en la televisión virtual que tenemos, en la página web www.lavozdelaprófecia.com. Es un tema muy interesante a donde me expando enseñando sobre el libro de Daniel, capítulo 11. Te animo a que nos visites en la página web que te he dado. Y si tienes algún comentario de lo que ahí encuentras, comunícate con nosotros y con mucho gusto te escucharemos. Muy bien. Permítame compartirte otra visión que recibió la mensajera del Señor. Dice así: el viernes pasado de mañana, justamente antes de levantarme, se presentó delante de mí una escena muy impresionante. Escucha la visión. Me parecía que me había despertado de dormir, pero no en mi hogar. Por la ventana yo podía observar una terrible conflagración. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las casas, y desde esas bolas de fuego, saetas ígneas volaban en toda dirección. Era imposible dominar los incendios que se iniciaban y muchos lugares estaban siendo destruidos. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, querido amigo que me escuchas, es que lo que estamos estudiando aquí lo estamos viendo. ¿Cuánto tiempo duraron los incendios de Australia? Y esto fue el año pasado, en el año 2020. ¿Cuánto tiempo duraron los incendios del Amazonas en Brasil? También hace pocos meses. ¿Cuánto tiempo duraron los incendios del condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, en el sur de California, aquí en Estados Unidos? Mucho tiempo. ¿Los podían controlar? No. ¿Destruyeron grandes mansiones? Sí, Señor. ¿Se equivoca el Señor en la profecía? Absolutamente no. Se está cumpliendo todo al pie de la letra. ¿Qué te dice a ti y a mí esto? Que debemos de confiar plenamente en Dios. Y que lo que está escrito que vendrá, vendrá pronto. Termina la lección de esta manera. Las ciudades de las naciones, las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Querido amigo, el Señor tiene una esperanza en ti y en mí. Dice que mientras sus juicios caigan sobre las grandes ciudades de las naciones, muchos vendrán a los pies del Señor. Y es por eso que todavía los juicios de Dios no caen. El Señor te está dando tiempo a ti y a mí para que nos entreguemos totalmente a Él. Para que cuando Él derrame los juicios sobre este mundo penitente, podamos ser salvos por la gracia, misericordia y por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No demores tu decisión. Ven a los pies del Señor. Queremos ayudarte. Contáctanos o escríbenos.
Ahí en pantalla tiene los medios para comunicarte con nosotros. O busca una iglesia adventista del séptimo día y con mucho gusto se te va a ayudar. Que la paz del Señor te acompañe a ti y a tu familia en este día y siempre, y también a mí y a mi familia, hoy y siempre. Te invito a que inclines tu rostro para buscar una vez más a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a permitirte a que tú nos controles nuestros pensamientos, para que podamos ser salvos por tu gracia y misericordia. Oh Dios, hemos estudiado una lección muy solemne. Nos dices que estás dando tiempo a estas grandes ciudades. Y también nos dices que dentro de ellas hay hijos tuyos que vendrán a ti antes que los juicios tuyos se derramen. Ayúdanos, Padre, a ponernos a cuentas contigo antes que sea demasiado tarde. Que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos sin fin. Amén, Señor. Amén. Bendiciones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.